Buenos días, yo soy el doctor Carlos Pérez Valdés y tengo el placer de darles el tema monitoreo neurológico multimodal. El paciente puede sufrir un daño primario, el cual inicialmente es irreparable, irreversible y que solamente se puede hacer la prevención. Donde nosotros podemos actuar es en el daño secundario, aquel daño que surge como consecuencia de este daño primario y que marcará el riesgo de mortalidad y secuelas. ¿Qué es monitorear? Del latín monere, avisar o recordar. Permite recolectar información, diagnosticar y hacer observaciones. Significa avisar o advertir para tomar una decisión antes de que un hecho ocurra. Implica un conjunto de técnicas instrumentales que a la cabecera del paciente, en tiempo real y de forma continua, nos señalan las desviaciones de determinados parámetros fisiológicos asociados a eventos fisiopatológicos que acontecen tras una lesión encefálica y cuyo conocimiento anticipado nos permite corregirlos antes de que ocurra una lesión irreversible. Es decir, son herramientas múltiples para el monitoreo neurológico del paciente con lesión cerebral. Monitorización multimodal, comprensión de la fisiología del cerebro en tiempo real, detección temprana de perturbaciones fisiológicas, identificación de las causas subyacentes de ese deterioro, minimización de la lesión cerebral secundaria, monitorear respuestas terapéuticas a algunas intervenciones, intentar proporcionar a cada paciente un tratamiento lo más individualizado posible. ¿Y cómo son nuestras terapias? Paciente neurocrítico que ingresa a UTI convencional. Son con muchos pacientes, con instalaciones inadecuadas, poco monitoreo y que muchas veces esos pacientes se encuentran en las guardias de los hospitales sin adecuado control. Y un paciente neurocrítico que ingresa a la UTI convencional, tenemos que muchas veces el personal de salud, médico, enfermero y cirujano, tienen conductas terapéuticas y diagnósticas arcaicas hace más de 20 o 30 años. ¿Y qué pasa? Hay una lesión primaria, se queda una lesión secundaria, extensión del daño fisiopatológico con deterioro neurológico, se diagnostica y se intervienen, queda un daño neurológico sostenido y el paciente le queda secuelas invalidantes o la muerte. Entonces tenemos pacientes gravemente seculados o mueren dejando una esposa o un hijo sin su familiar. Y el neuromonitoreo multimodal es nuevas terapias donde tenemos múltiples herramientas para tener un mejor resultado. Entonces, en paciente neurocrítico que ingresa a UTI de especialista, tenemos el modelo ideal, que es un paciente, un médico altamente calificado, con múltiple información, múltiples datos y que actúa también a través de un equipo multidisciplinario, a través del médico, cirujano, enfermero, kinesiólogo, neurocirujano, laboratorio, etc. Y el modelo ideal es, hay una lesión primaria, decía que hay una lesión secundaria, cambios fisiopatológicos, que va a ser evaluado por el monitoreo multimodal, permitiendo un diagnóstico y una intervención. No se produce deterioro neurológico, tiene mejores resultados funcionales y hay una calidad de vida y reinserción en su vida laboral y familiar, ocasionando mejores resultados, outcome, como se dice, a largo plazo. Problemas habituales.
El sentir médico de esta área maneja falsas expectativas con respecto al pronóstico. Se le atribuye una elevada mortalidad por la fatalidad del padecimiento o por una falsa apreciación de la severidad de las lesiones. Influye también la complejidad de su atención. El mal pronóstico de estos pacientes surge como consecuencia de la falta de capacitación y escasos protocolos de atención e insuficiente tecnología aplicada. Sin integración de una cadena de cuidados entre los diferentes niveles de atención, como vimos de una guardia de emergencia en un hospital hasta la terapia, muchas veces los médicos que dictaminan los pasos a seguir son los neurocirujanos, los cuales carecen de manejo clínico, actualización y adherencia a guías. Esto debido a la ausencia de liderazgo y competencias del médico de UTE. El monitoreo, entonces tenemos uno sistémico y encefálico. El sistémico, el habitual, el cardiovascular, respiratorio, medio interno y renal. Y el encefálico, el monitoreo global y monitoreo local y regional. Entonces tenemos múltiples monitoreos. Entonces, en la evaluación sistémica, la presión arterial, saturación, el CO2 expirado, temperatura, glucemia, el estado neurológico a través de la evaluación clínica, las distintas escalas con Glasgow, el FOR y la evaluación de imágenes, la presión intracraneal a través del manejo de la PIC, el Doppler transcraneal y el diámetro de la vaina nervio óptico, el focusamiento cerebral a través de medición del Doppler, imágenes y otros elementos, la autorreacción cerebral a través del TC, Doppler y el PRX, la oxigenación cerebral a través del PET, la saturación de oxígeno, el NIRS y la presión tisular de oxígeno, metabolismo cerebral microdiálisis y actividad eléctrica cerebral electroencefalograma. Todo esto lleva lo ideal a la integración de la información con análisis de los datos y un plan terapéutico adecuado. Características ideales del monitoreo neurológico. Debe ser continuo, 24 horas, confiable, sensible, con valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, cómodo, fácil de manejar por todo el personal, accesible, fácil de instalar, mantener y retirar, inocuo, que sea seguro para el paciente, de bajo costo, integrado. Los pasos en monitoreo clínico son examen clínico exhaustivo, escala de Glasgow, Handy-Hess, el patrón respiratorio, diámetro y simetría pupilar, controles de enfermería y evaluación de imágenes. Guía para la sesión de evaluación clínica de la función neurológica. Todo paciente debe tener una evaluación clínica y neurológica completa de pies a cabeza. Iniciar con anamnesis, examen físico con todos los aparatos y sistemas, evaluación neurológica exhaustiva, estado neurológico, Glasgow, pupila, motilidad, sensibilidad y reflejos, sensibilidad profunda, superficial, perceptiva, fuerza y tono muscular y la marcha. Dentro de la anamnesis no olvidarse de los antecedentes personales importantísimos. Debemos ver la orientación del paciente, la atención, evaluar la memoria, el pensamiento, el afecto, el cálculo, juicio, el lenguaje, la función motriz, la fuerza muscular, el tono muscular y el trofismo muscular. Coordinación, reflejos y sensibilidad. Por ejemplo, el uso de láminas para la evaluación cognitiva, que se le presenta listas o dibujos, o se le pide al paciente que realice dibujos o escriba, y permite que este paciente deba explicar, describir, repetir las imágenes, crear los posibles eventos que puedan ocurrir para poder evaluar el entendimiento y el estado cognitivo del paciente. Dibujar, escribir. O una lista de palabras que la repita y después intente recordarla. Y poder describir cada uno de los elementos que están
una plantilla y para qué utilidad tiene y crear una pequeña frase o oración de a través de la misma. Contar de dos en dos, ascendente o descendente, etcétera. Pero la evaluación clínica neurológica tiene sus problemas. Hay pacientes que están bajo sedación profunda y con relajación muscular. Hay cambios sutiles en la fisiología cerebral que no podemos detectarlos, principalmente en estos pacientes. Determinación del déficit neurológico algunas veces puede ser tardía, principalmente en los pacientes en coma. Las escalas que utilizamos, las conocidas por ustedes, la escala de Glasgow, que evalúa la respuesta ocular, respuesta verbal y motora, y desde el 2014 hubo una modificación a los pacientes con neurocríticos, en donde se evaluaba las pupilas si eran reactivas a la luz. Si ambas eran reactivas, no eran reactivas, se le ponía 2 puntos, si una no era activa se ponía 1 punto y ninguna 0. Y este número se le quitaba a la evaluación de Glasgow previa. Enfoque fisiopatológico, entonces, enfatiza que la injuria traumática es heterogénea y cada paciente tiene un patrón fisiopatológico diferente. El tratamiento de los 2 primeros días puede ser no el mismo que en las etapas tardías. Entender cómo pasan las cosas, por qué pasan las cosas, actuar en consecuencia de ellos y recordar que puede ser que 2 pacientes no sean idénticos en la forma como debemos actuar. En el diagrama demuestra 4 formas de herniaciones, varias formas de herniaciones cerebrales, y tenemos hernia del cínculo o tonsilar por debajo del ojo del cerebro, hernia diencefálica con descenso del tallo encefálico, hernia subfalciforme, hernia transcalvarial o transcraneal, hernia transtentorial sobre la tienda del cerebelo, hernia amigdalina. Y un paciente que tiene una clínica de hipertensión intracraneal va a tener cefalea, vómitos, edema de papila, compromiso del sexto par, la atresia de Cushing, hipertensión, bradicardia, depresión respiratoria y deterioro del sensorio, deterioro neurológico, con caída de Glasgow. Además podemos ver que a medida que se vaya modificando la escala de Glasgow, vaya profundizándose, agravándose la lesión, vamos a tener cambio en el patrón respiratorio, cambio en la respuesta motora y cambios pupilares. Vamos a tener una respuesta normal en la parte respiratoria, sin una respiración en stock, una hiperventilación neurógena central y respiraciones amnióticas. Y pupilas normales, pupilas midriáticas, puntiformes y midriáticas reactivas. ¿Hay diferencia entre el médico capacitado o no? Sí, sí la hay. Monitoreo de la presión intracraneal. ¿Cómo podemos saber qué está pasando dentro del cráneo? A través del catéter de PIC, que es el gol estándar, Doppler transcraneal, ecografía ocular, fondo de ojo. Ya vimos que hay una doctrina, se llama doctrina de Monro-Kelly, que habla que el cerebro se encuentra en una caja inextensible, ocupa el 78 al 80% de su volumen y el resto está formado por líquido cefalorraquídeo y sangre. Y que tenemos que hay un equilibrio del volumen intracraneal y que hay una compensación con alta distensibilidad, que cuando uno de los elementos se incrementa debe ser compensado con la salida de los otros. Por ejemplo, principalmente el líquido cefalorraquídeo y disminución de la capacitancia venosa. A medida que esto va creciendo, la capacidad de adaptación disminuye con una reserva compensatoria realmente depresionada, es decir, inicialmente los grandes
volumen hace poca presión, hasta que llega un punto donde pequeños volúmenes ocasionan grandes presiones, entonces donde hay una distensibilidad mínima y posteriormente un colapso de la microvasculatura cerebral. Fondo de ojo, ¿por qué realizarlo? Es una evaluación de la parte posterior del ojo, se utiliza un oftalmoscopio, se debe dilatar la pupila con ciclopentolato, contraindicado en glaucoma y ángulo agudo cerrado. Se busca evaluar el disco óptico, mácula, vasos retinianos, humor vítreo. Permite diagnosticar y realizar seguimiento de la hipertensión craneal. Cambios con una PIC mayor de 20 milímetros de mercurio es posible evaluarlo. Como nos enseñaba en la facultad, es poder ver el interior de nuestro cerebro a través de los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Y qué tenemos que evaluar? Conocer que existe un disco óptico, que es una forma que en general es redondeada u ovalada, con el eje mayor vertical, color de disco normal es de color rosado, debido a una rica red capilar, su centro puede ser grisáceo. Tiene una excavación fisiológica, la mayoría de los discos tienen una depresión pequeña y pálida en posición temporal al centro. Y los bordes, el contorno es regular y pigmentado en sus bordes. También debemos ver la mácula. Es una estructura vascular en cuyo centro hay un punto diminuto, brillante, de luz reflejada, corresponde a una depresión, las foveas centrales. La mácula es la región de la retina que tiene la máxima agudeza visual. Es un área de tamaño de un diámetro de disco y situada a 2 diámetros del disco por dentro de esta estructura. Es un fondo de ojo normal, características de los vasos. Las arterias son más delgadas y brillantes y generalmente no tiene tendencia a entrecruzamiento. Pero en un fondo de ojo normal, anormal, vemos que puede haber un papiledema incipiente o uno ya establecido. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Excavación papilar presente, borrosidad de las fibras nerviosas peripapilares, la elevación se extiende a la retina peripapilar, no reflejo luminoso alrededor de la papila, ramificaciones vasculares de configuración normal, ingurgitación venosa, pulsos venosos espontáneos pueden estar ausentes, la vascularización se oculta en los bordes de la papila y más o menos exudados un microinfarto. También podemos ver vasos telangiectásicos en la superficie del disco. Y en un fondo de ojo normal, ya más progresado el daño, borramiento papilar bilateral con gran componente hemorrágico. En la perimetría se observa un aumento de la mancha ciega. También podemos ver hemorragia subhialoidea, importante. El catéter PIC. Hay sitios y sistemas de monitorización. Tenemos de localización intraventricular, intraparenquimatoso, subdural o subaracnoideo, epidural y lumbar. El traductor externo puede ser fibra óptica, microprocesado, hidroneumático y telemetría. Los más utilizados son los intraparenquimatosos e intraventriculares. Pero estamos en Argentina y por un problema económico, desde hace varios años en el Hospital Fernández de Buenos Aires se utiliza un catéter, una K30 subdural, que con ya mucha experiencia tiene buenos resultados en el monitoreo. ¿Cuándo colocar el catéter PIC? TEC con Glasgow de menor de 8 y tiene una tomografía anormal. TEC moderado, potencialmente grave, en un paciente mayor de 40 años, con alteración motora y tiene hipotensión arterial. Postoperatorio de evacuación de hematoma y cranectomía descompresiva. Recuerden, que es un concepto errado de los neurocirujanos, que la cranectomía descompresiva no cura la hipertensión craneana. Lo que hace es aumentar
el volumen del recipiente del cráneo. ACV isquémicos a través de edema cerebral maligno, ACV hemorrágico con efecto de masa, la presencia de hidrocefalias, infecciones del sistema nervioso central con signos de hipertensión intracraniana, encefalopatia grado 3 en la falla hepática fulminante y en pacientes anticoagulados con TEC. También, como dijo el profesor Mario Brot, toda vez que usted crea que la PIC está aumentada. Y cuando utilizamos la PIC invasiva, se nos plantean ciertas cosas que debemos monitorear: el valor absoluto de PIC y PPC, registros continuos de la PIC, presencia de ondas patológicas, ondas de pulso cerebral. Y ya un estudio ya antiguo, del 2007, de Sónica, que la presión intracraneal es algo más que solamente un número. Entonces debemos estudiar las ondas de presión intracraneal. Obviamente, la onda de presión, cada onda tiene 3 puntos, que es P1, P2 y P3. En el lado izquierdo vemos una onda normal. P1 es la presión arterial sistólica, P2 es la compliancia cerebral o la elasticidad o tolerancia a los volúmenes cerebrales, y P3 es la tensión arterial diastólica. Y por ejemplo tenemos un paciente, acá tenemos la clasificación de Marshall, varios pacientes que pueden tener el mismo valor de PIC, pero distinto tipo de onda. Y eso habla de la gravedad que tiene. Un paciente con una tomografía normal, Marshall 1 es la primera onda, y un Marshall 3 o 4, un paciente con una PIC de 18, 19, pero con alteración en la compliancia cerebral. También, estudiando en forma general las ondas, tenemos las ondas de Landberg. Las ondas A, B y C. Las ondas A son entre 40 a 100 milímetros de mercurio, de 15 a 20 minutos, y habla de una baja compliancia cerebral, alta posibilidad de daño neurológico. Las ondas B, de 20 a 50 minutos de mercurio, dura menos tiempo, de 0,5 a 2 minutos, y habla de implicancia o de los patrones respiratorios patológicos, y tiene alto riesgo de pasar a onda A. Y onda C, rítmicas y rápidas, de 6 a 8 por minuto, poco incremento de la PIC, son de poca trascendencia. Y acá podemos ver en las curvas cómo las ondas normales aumenta un ejemplo de hematoma, y si empiezan a alterarse, puede obtener inicialmente el mismo valor, se altera la forma de la onda hasta aparecer incremento de la onda y predominio de P2. Tenemos el catéter intraventricular, mide la presión global, permite el drenaje terapéutico del líquido cefalorraquídeo y permite una calibración frecuente. El problema es que técnicamente es difícil, tiene riesgo de hemorragia, mayor riesgo de infección, 20%, y riesgo de obstrucción. En cambio, los catéteres intraparenquimatosos con microsensores son fáciles de implantar, baja tasa de complicaciones e infecciones, menos del 1%, pero debe calibrarse previamente antes de colocarse. No se puede calibrar ya una vez colocado en el cráneo, no permite el drenaje líquido cefalorraquídeo, deben reemplazarse los 5 días, los catéteres son frágiles y tienden a tener medidas de presión más localizadas, no globales como la intraventricular. Recordar que por consensos y estudios, el valor de PIC aceptado como hipertensión de craneal es 22, por encima de este valor. Y bueno,
Podemos tener varias causas de hipertensión intracraneal que el médico debe estudiarla, debe evaluarla. Edema cerebral, lesión ocupante de espacio, vasodilatación cerebral por uso de venodilatadores. El NTG no debe utilizarse en un paciente neurocrítico porque produce hipertensión intracraneana. La presencia de hipercapnia, acidosis, hipoxemia. Es importante un buen seteado del respirador en los pacientes neurocríticos. La presencia de hipertensión sistémica, principalmente cuando está abolida o alterada la autorregulación cerebral. La presencia de hidrocefalia, una TDP central, presencia de convulsiones, hipertermia, sedación inadecuada y la presencia de hipertensión intratorácica e intraabdominal. Entonces, como dijimos, existe lo que se conoce la autorregulación cerebral, que es la capacidad de la vasculatura cerebral de mantener constante el flujo cerebral en extremos de presión, cuando se modifica la presión, y ese va entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Ya por debajo de isquemia, por debajo hay hiperemia, o sea, puede haber algún sangrado. Y tenemos, conociendo la PIC y la autorregulación cerebral, el índice de reactividad o PRX, que evalúa la autorregulación cerebral en forma continua, permite conocer en forma individualizada y dinámica este valor. Relaciona la PIC con la TAM en un tiempo determinado y hay valores establecidos que es entre -1 y más 1,42. Cuando está alterado es un predictor de mortalidad post-TEC. ¿Y qué es lo que quiere hacer al final? Es consigue la PPC óptima obtenida con la menor PIC. Mi preferido, el Doppler transcraneal, es introducido en 1982 por Ashley. Es una técnica no invasiva, se utiliza al crecer el paciente y mide la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, que nos permite ver vasoespasmo, presión intracraneal, paro circulatorio. Este tema vamos a ir rápido porque ya hubo una clase específica de esto. Entonces sabemos que tenemos tres ventanas: transtemporal, suboccipital y oftálmica, que permite identificar dichas arterias a través de la ventana, qué profundidad, qué dirección de flujo, relación espacial, la velocidad y respuesta a la compresión carotidia. Permitimos ver la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, la posterior, las arterias vertebrales y arteria basilar, que cada una tiene su ubicación a través de la profundidad y su velocidad. Que debemos ver de este sonograma: la velocidad sistólica, diastólica, la velocidad media, la más importante, índice de pulsatilidad. ¿Qué ventaja tiene el Doppler transcraneal? Es no invasivo, es al lado de la cama del paciente, fácilmente repetible, utilizado para monitoreo continuo, útil para conocer el estado fisiopatológico del paciente, permite guiar y evaluar intervenciones terapéuticas, por ejemplo, la respuesta al monitor, al sodio, al incremento de la presión arterial. Brinda signos indirectos de hipertensión intracraneana, permite conocer el estado de la autorregulación cerebral y su reserva, generalmente menos costoso que otras técnicas, no utiliza agente de contraste, radiación y disminuyendo los riesgos de reacciones adversas. También hay limitaciones. Examina ciertos segmentos de los vasos intracraneanos, no todos. Detecta efectos indirectos, formas de ondas anormales, sugiriendo cambios hemodinámicos proximales o lesiones obstructivas distales. Requiere una habilidad y experiencia considerable. Es una técnica ciega. El procedimiento demanda tiempo prolongado, entre 1 a 2 horas. Imprecisión debido al pobre ventana. Hay pacientes que entre un 5 a un 10%, 15%, es imposible realizar el Doppler transcraneal por las ventanas óseas. No aplicable durante el ECMO y bomba extracorpórea, y las arritmias cardíacas no controladas alteran el resultado. ¿Por qué? Porque cada latido cardíaco arrítmico, por ejemplo un FA o estacitos ventriculares frecuentes, dan distintos volúmenes sistólicos y eso afecta la evolución de los vasos arteriales cerebrales.
y especialmente operador dependiente. ¿Qué permite ver? Que a través del Doppler transcranial y la evolución de las curvas y cómo se modifica la velocidad sistólica, diastólica y la media, que va a ser modificado a medida que la PIC se incremente, produciendo cambios en la figura de las ondas, como podemos ver en la progresión de los dibujos. Principalmente va disminuyendo la velocidad diastólica hasta desaparecer. Y acá tenemos un sonograma en relación con la presión intracraneal. A medida que va subiendo la PIC, va disminuyendo la altura de la velocidad sistólica, pero a premio de la diastólica, hasta ir desapareciendo. Flujo reverberante y hasta ausencia del flujo. Esto permite hacer el diagnóstico de un patrón de arresto circulatorio o muerte cerebral. Una cosa importante, nos permite conocer el vasoespasmo, que es una de las causas más frecuentes en la morbimortalidad, principalmente en la hemorragia cerebroidea, aunque también se puede producir en el TEC. Aumento de las velocidades del flujo cerebral, tiene alta sensibilidad y especificidad. Y hay ciertos puntos, velocidad media de la arteria cerebral media, en leve hasta 120, moderado en 120 a 200 y severa más de 200 centímetros por segundo. Y el Doppler es específico y sensible en ciertas patologías, por ejemplo en la hemorragia cerebroidea, la presencia de vasoespasmo, el test de autorreducción cerebral, la muerte cerebral a través del patrón del arresto circulatorio, el TEC, presencia de hipertensión intracraniana, estado de hipo o hiperflujo, la CB, oclusión y apertura de los vasos, detección de embolias, circulación colateral, y en el embarazo, preeclampsia y eclampsia, la presencia de vasoespasmo, hipertensión intracraniana. También tenemos el dúplex transcranial, que es la ecografía con nuevos equipos que permite ver el cráneo en dos dimensiones. El dúplex transcranial codificado de color permite un estudio hemodinámico y estructural del parénquima cerebral. Utiliza sondas multifrecuencia entre 2 a 4 MHz. El Doppler transcranial usa 2 MHz. Permite el estudio ecográfico bidimensional del cerebro, la visualización en color de los vasos arteriales y venosos y el análisis del espectro Doppler de los mismos. Un ejemplo. ¿Qué ventajas tiene? Visualización directa del vaso que se quiere estudiar y un correcto ajuste del volumen de muestra y del ángulo de insolación. La utilización de ecopotenciadores incrementa los estudios concluyentes. Permite estudiar de modo semi-cuantitativo la perfusión cerebral a la cabeza del paciente. La curva de aprendizaje es mucho más corta, consume mucho menos tiempo al operador, puede ser el primero en realizarse en el ingreso de un paciente neurocrítico y beneficios del modo B, se ven en el parénquima, los ventrículos, línea media, hematomas, hemorragias y contusiones. Y acá estamos viendo un estudio donde podemos ver los ventrículos laterales, la línea media, el parénquima, la ausencia de colecciones, la simetría, y a través del dúplex elegimos donde se encuentran los vasos, el método, el técnica Doppler, y podemos ver también de forma colorimétrica los vasos. Y permitir hacer la medición. ¿Qué ventajas tiene el dúplex transcranial? No tiene la posibilidad de monitorización continua, cuantificación de la reactividad vascular cerebral o detección y discriminación de miocarditis pulmonar, cerebral, perdón. Requerir mayor movilización cervical para conseguir la ventana suboccipital
y mayor porcentaje de imposibilidad de ventana temporal, obviamente en la experiencia del operador, y sondas multifrecuencia. Las sondas multifrecuencia han sido relacionadas con efectos secundarios graves y se han sugerido que podrían producir sangrado en áreas cerebrales, tanto sanas como enfermas, y facilitar la transformación hemorrágica en un infarto isquémico, precisamente por el efecto de calor que producen las vibraciones por los microondas. Ecopotenciadores encarecen considerablemente la ecografía. Parece recomendable limitar el empleo del dúplex transcraneal a indicaciones bien contrastadas y mantener el DTC como técnica de primera línea en la monitorización del paciente. Tomemos un descanso. Ecografía ocular. Medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Anatomía. La vaina del nervio óptico es una extensión de la dura madre. En el espacio subaracnoideo, entre el nervio óptico y su vaina, circula líquido cefalorraquídeo, presenta variaciones según la presión intracraneana y se evidencia clínicamente mediante el papiledema. El método: ecógrafo bidimensional, traductor lineal entre 7,5 a 10 MHz, ventana de partes blandas y dos técnicas aprobadas que son la transversal, traductor a nivel del párpado superior y se dirige hacia dorsal, levemente inclinado hacia caudal del paciente, y longitudinal, traductor ubicado longitudinalmente, se desplaza lateralmente hasta obtener la imagen de la vaina del nervio óptico. Se debe medir a 3 milímetros de profundidad de la retina. Entonces, vemos acá, buscamos el globo ocular, el cristalino, encontramos la parte posterior de la retina, 3 milímetros para abajo, y en forma transversal se mide el diámetro. Acá tenemos un paciente con un diámetro aumentado, que corresponde a estas imágenes de hipertensión craneana, y vemos hacia arriba un globo ocular normal, paciente con presión de PIC normal, y un paciente con PIC aumentado. Como se puede ver, el incremento del diámetro. Técnica longitudinal y transversal, y lo adecuado es hacer 3 mediciones longitudinales, 3 mediciones transversales y tomar un promedio, principalmente cuando estamos en la curva de aprendizaje. Valores normales. En distintos estudios los puntos de corte varían entre 4,8 a 5,6 milímetros. Variación de la distensibilidad y elasticidad de la vaina del nervio óptico en cada paciente. Es importante el seguimiento de los pacientes para evaluar variaciones. La hipertensión intracraneana, cuando la PIC es mayor de 20, hay gran sensibilidad y especificidad si el diámetro es mayor de 5,7. Valor correlacionado con edema de papila, también en el fondo de ojo. Es importante el valor encontrado, pero también tal vez más importante es el seguimiento, la curva donde la vaina del óptico va aumentando de tamaño. Y varios autores estudiaron la monitorización de la PIC a través de métodos no invasivos y compararon PIC invasiva con la vaina del nervio óptico, con el cálculo de la PIC por el doble transcraneal y por el DC del seno venoso. Y vieron que la medición de la vaina del nervio óptico tuvo mejor correlación con el aumento de la PIC que los otros métodos, con una sensibilidad y especificidad aproximadamente del 85%. Saturación venosa central del golfo de la yugular, que permite estimar el balance global entre aporte y demanda del oxígeno cerebral. Fue descrita por Gibbs en 1942. Se coloca en la vena yugular interna a nivel del bulbo de la yugular, en la base del cráneo, y recordar que el 70% drena del hemisferio bilateral y el 30% del hemisferio contralateral.
debemos conocer que existe el consumo cerebral de oxígeno y tenemos necesidades de energía que son el 40% basales y el 60% funcionales. Los basales para mantener la integridad del celular, gradientes electroquímicos, transporte intracelular y síntesis proteica. Los funcionales para la actividad eléctrica. Y el consumo metabólico cerebral de oxígeno es de 3 a 5 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto. ¿Mm? Y tenemos que meter un neuronal utiliza ATP, que deriva 92% de la glucosa, 5% de cuerpos cetónicos, 3% de lactato. Tiene un alto metabolismo basal, no almacena energía y a los 7 minutos hay de la isquemia la cantidad de moléculas de ATP es cero, ocasionando daños irreversibles en la estructura. Hay un acoplamiento metabólico del flujo sanguíneo cerebral. Podemos tener que el flujo sanguíneo cerebral puede ser bajo, pero consumo bajo, entonces hay un equilibrio. Y un flujo sanguíneo elevado, con un alto consumo, manteniendo el equilibrio. Pero isquemia se puede producir, que puede ser que el flujo sanguíneo cerebral sea alto, pero el consumo cerebral sea más alto todavía, por ejemplo, en pacientes con crisis convulsiva, o que un paciente tenga ya un flujo cerebral bajo con un consumo metabólico bajo, por ejemplo, un paciente con TEC con hipotensión arterial. Y podemos tener en el otro extremo la hiperemia, donde el paciente tiene un bajo consumo, por ejemplo, está bajo cero de analgesia, pero una TAM elevado que lleva una PPC elevada, ocasionando hiperemia. Tenemos que se pone una vía central en forma retrógrada en la vena yugular interna hasta el golfo de la yugular. Se debe utilizar exclusivamente para la medición del asallo, la punta a nivel de la apófisis mastoide o en C1 y C2. Debemos buscar el vaso dominante, es de mayor diámetro, y si cuando veamos la tomografía axial de cerebro vemos el agujero rasgado posterior del más gran tamaño. Siempre debemos, una vez colocado y en forma diaria, verificar su ubicación a través de una RX cervical lateral y minimizar la contaminación. Como vimos la técnica, igual que una vía yugular interna, pero en sentido inverso. Y se puede estudiar el asallo varias cosas, pero lo que importa es la diferencia entre la saturación arterial y venosa. Puede aumentar por aporte aumentado o consumo reducido, o el aporte disminuir por aporte insuficiente y consumo excesivo. ¿Y cuál sería la interpretación? El valor normal entre 55 y 75. Si es por debajo de 55, hablamos de isquemia. Si es por encima de 75, hiperemia. Y la isquemia puede ser porque aumenta la PIC, porque disminuye la PCO2, porque disminuye la TAM, aumenta el consumo cerebral de oxígeno, veces de vasoespasmo e hipoxia sistémica. Y la hiperemia, porque en relación bajó el consumo, porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral, porque hay hiperoxia, o porque esas zonas hay muerte cerebral y no consume el oxígeno. Recuerda que hiperemia la innata necesidad por hipercapnia, pérdida de autorregulación e isquemia. Y puede haber periodos de desaturación, que pueden ser problemas técnicos, movilización de la punta, en la técnica de extracción, que se aporte también la oxígeno cerebral en forma inadecuada, un paciente con anemia, una PO2 muy baja, y también tener en cuenta los determinantes del flujo sanguíneo cerebral, que es la PPC, la presión de CO2 y la PIC. Ventajas.
fácil realización, fácil interpretación y en tiempo real y continuo. Desventaja: es un procedimiento invasivo, no está exento de complicaciones, no evalúa la isquemia local, sino más bien una isquemia global. Si hay desplazamiento de la punta de catéter, puede contaminarse con sangre extracraneal y requiere mediciones periódicas. Hay dos técnicas: un catéter que es de alta tecnología y que en forma inmediata, continua, toma, o un catéter habitual que nosotros hacemos las extracciones manualmente. Electroencefalograma es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral y puede ser el estándar de 30 minutos, un prolongado de 1 a 2 horas, intermitente de 6 a 12 horas, el continuo de 24 horas, y hay pacientes que puede ser aún más, y hay otras que es invasivo, que es sobre la corteza cerebral. Hay trabajos que evaluaron el uso del electroencefalograma en lugares donde no se dispone de tantos recursos y vieron que el intermitente de 6 horas tiene una gran sensibilidad y especificidad y que podía hasta el 90% diagnosticar los estados epilépticos convulsivos, no convulsivos y cualquier otra patología. Está recomendado hacer electroencefalograma continuo. Y vemos que existen ondas beta, alfa, teta, delta y gamma, que va a variar según los megahertz, los hertz que tenga. Entonces el electroencefalograma produce una crisis convulsiva. Tenemos de 50 microvoltios la petit mal, de 100 microvoltios gran mal y también 50 epilepsia psicomotriz, correspondiendo a distintos tipos de epilepsia. ¿Qué ventajas tiene? El 20 al 40% de los TEC presentan convulsiones. Minimiza carga de lesiones secundarias, permite diagnosticar convulsiones y estatus epiléptico. Y la ventaja del electroencefalograma continuo, que mayor sensibilidad, más posibilidad de hacer el diagnóstico, guía la terapéutica anticonvulsivante y, dependiendo cómo sea la onda y la evolución, da información pronóstica. También nos permite ver el electroencefalograma continuo que a medida que el paciente va empeorando, va produciendo isquemia, va cambiando el tipo de onda, disminuyendo de ondas de frecuencia rápida a ondas de frecuencia lenta hasta conseguir la ausencia de actividad eléctrica, como vemos en la diapositiva. ¿Cuáles son los inconvenientes? Tiene altos costos, requiere técnicos y personal capacitado, algunas veces es difícil interpretación y es influido por la presencia de anestésicos, donde causa ondas lentas o aún ausencia o silencio eléctrico. Recomendaciones: detección de actividad eléctrica no convulsiva posterior a un estatus epiléptico, pronóstico de encefalopatia anóxica, inexplicable y persistente estado de conciencia alterado, epilepsia no convulsiva, durante hipotermia terapéutica y 24 horas después, confirmación de muerte cerebral y detección de isquemia cerebral. El electroencefalograma cuantitativo lleva a conocer la pérdida de la variedad alfa y disminución de la relación alfa-delta. El NIRS, espectroscopía por infrarrojo.
Se calcula la saturación de oxígeno en el tejido cerebral regional, contenido del oxígeno cerebral arteriovenoso mixto. Nació en la década de 1970, es una técnica no invasiva, a través de dos sensores, como vemos acá, separados en poca distancia, y que ve la transmisión y absorción de la luz del infrarrojo y en un pequeño porcentaje de tejido cerebral, cortical y subcortical. Rango normal de la saturación de oxígeno cerebral regional es de 60 a 75%. Umbral isquémico para guiar intervención terapéutica todavía no definido. Las limitaciones que son es poca superficie, de 2 a 3 milímetros, y no está exenta de contaminación intra-extracraneal, sangrado, hematoma, transpiración. Ventajas: medición no invasiva del oxígeno cerebral regional, alta resolución espacial y temporal, y puede hacerse múltiples regiones de interés simultáneo. Y desventaja: no está estandarizado entre dispositivos comerciales, distintas marcas no han llegado a un acuerdo de cuál va a ser la forma de cómo los puntos de corte, umbrales isquémicos no definidos, señales afectadas por tejido extracerebral. Presión tisular de oxígeno cerebral, o conocido como pitio 2. Evalúa el oxígeno disponible en espacio extracelular regional continuo. Determina la disponibilidad de oxígeno a través de la presión arterial de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, la FiO2, la presión arterial, el gasto cardíaco y la hemoglobina. Y existen variables cerebrales, que es la PIC, la PPC y la disponibilidad de oxígeno. Existen dos habituales catéteres, el Lycox y Neurotrend, que el Lycox mide la PIC, la temperatura cerebral y la presión tisular de oxígeno. Y el Neurotrend además puede medir la presión de dióxido de carbono, el pH. El catéter polarográfico tipo GLAR mide pitio 2, temperatura cerebral y PIC. Se localiza en la sustancia blanca subcortical, principalmente en la unión entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Se busca el inferior no dominante en las lesiones difusas y el inferior más afectado en las focales. Como diría, es o en las regiones frontales o en el hemisferio más afectado, pero en la mejor zona. Indicaciones: toda lesión neurológica aguda grave, algunas cirugías de aneurisma o malformación arteriovenosa, y la duración del monitoreo es entre 7 a 10 días. Requiere una tomografía de cerebro post colocación. Se debe descartar hematomas posterior a la colocación del catéter y se debe esperar 120 minutos para iniciar las mediciones hasta que se calibre el catéter. Umbral del tratamiento: el valor normal es entre 21 a 45 milímetros de mercurio. El riesgo de hipoxemia es cuando es menor de 20 milímetros y ya hay una hipoxia establecida menor de 15, donde tenemos que tomar una conducta terapéutica. Valores normales asociados a malos resultados: determina un umbral para transfundir, permite combinar la pitio 2 y PIC con mejores resultados, permite adecuar la ventilación, hiperemia por mayor PCO2, isquemia por menor PCO2, y permite titular la PPC. Y las desventajas: puede haber complicaciones relacionadas con la inserción del catéter, es una medición de oxígeno cerebral pero muy regional, chiquitita, y no está aún determinado los valores normales de sujetos sanos. Por último, microdiálisis cerebral es una técnica de laboratorio introducida en la década del 90. Un catéter de microdiálisis más una membrana semipermeable permite la difusión de moléculas desde el líquido extracelular cerebral hasta el líquido de la diálisis, y con moléculas pequeñas, de un peso molecular menor de 20 kilodalton, la glucosa, lactato, piruvato, glicerol y glutamato. Esos meteoritos van a un analizador colorimétrico cada hora
y permite monitorizar cambios bioquímicos en el tejido cerebral en riesgo. Cuando se produce isquemia en el tejido, va a haber cambios y va a bajar la glucosa, baja el oxígeno, hay una falla energética y aumento los metabolitos o catabolitos. ¿Qué relación mide? La relación entre el piruvato y el lactato. El aumento del piruvato o disminución del piruvato. Si aumenta el piruvato habla de disfunción mitocondrial, si disminuye el piruvato de isquemia clásica. También mide el glutamato, que es un marcador de hipoxia y de isquemia y presencia de excitotoxicidad, y el glicerol, es un marcador no específico, pero también habla de hipoxia, ruptura de membrana celular relacionado con la isquemia. Limitaciones. Es resolución temporal limitada, paso por alto, cambio de corta duración. La utilidad clínica de la terapia guiada por microdosis cerebral aún se discute. La toma de decisión es en el tiempo. Principalmente se utiliza en investigación y hay nuevos métodos donde hay utilización de macromoléculas, determinación de macromoléculas, que como el método de ácido nítrico o N-acetil-aspartato y citoquina, que está en experimentación, no se utiliza en la práctica clínica y también permiten ensayos de fármacos en neuroprotectores, las cuales cruzarían la barrera hematoencefálica. Sumamos la pupilometría por infrarrojo, que dice que el tamaño y la actividad a la luz de ambas pupilas deben registrarse en forma individual y periódica, dado que una alteración de estos parámetros puede constituir el único signo detectable del deterioro neurológico en determinados pacientes. Algunos de sus resultados son la velocidad de contracción pupilar, una reducción de las velocidades por debajo de 0,8 milímetros por segundo se asocia a un incremento de la PIC. Porcentaje de reducción del diámetro pupilar. Reducciones menores al 10% se observó en pacientes en los que los valores de PIC fueron mayores al 20 milímetros de mercurio. Simetría pupilar. En pacientes con patología intracraneal con lesiones focales o efecto de masa, se encontraron unas simetrías pupilares mayores de 0,5 milímetros en un 81% de las mediciones, principalmente cuando existía un incremento de valores de PIC por encima de 30 milímetros de mercurio. Este sistema es mucho más fidedigno que la observación del ojo humano. Y debemos realizar la interpretación del neuromonitoreo. Combinación de consayo. Si yo combino con PIC la sayo elevada y PIC elevada, habla de hiperemia, pero sayo normal o baja y PIC alta habla de edema o isquemia. Y si sayo combino con Doppler, sayo normal o baja y velocidades medias elevadas, el vasoespasmo, y sayo elevada y velocidades medias elevadas, hiperemia. PIC y PTO2. Si la PIC aumenta y la PTO2 es normal, riesgo de futura hipoxia, riesgo de herniación cerebral. PIC normal y PTO2 baja, hipoxia por baja extracción. Puede ser hemoglobina baja, hipoxia anémica, PTO2 normal, hipoxia hipoxémica, pH elevado y PCO2 baja o hipotermia, hipoxia de alta afinidad por hemoglobina. Si la PIC está elevada y la PTO2 baja, hipoxia isquémica, riesgo de herniación, hay tratamiento de la hipertensión intracraneana. Combinación de monitoreos PIC, Doppler y PTO2. Parámetros: PIC elevada, PPC disminuida, Doppler con velocidades medias bajas, IP elevado más PTO2 baja es clásico de la isquemia tisular. Debo aumentar la PPC, hacer tratamiento osmolar, usar manitol o cloruro de sodio hipertónico y buscar una PPC cercana al 70 milímetros de mercurio. Si tengo PIC elevada, PPC normal, Doppler con velocidades medias altas, índice de Lidgard menor de 3 y PTO2 elevada, es hiperemia. ¿Qué es lo que hago? Hiperventilación controlada, analgesización profunda, hipotermia. Si tengo PIC normal más PPC normal, Doppler con velocidades medias altas, índice de Lidgard mayor de 3 y PTO2 baja, es vasoespasmo.
¿Qué debo hacer? Hipertensión, normovolemia. PIC elevada, autorregulación alterada, la PIC va a depender de la TAM. Entonces, tratamiento de la PIC elevada, manteniendo una PPC cercana a 50. Conclusiones. El acto médico debe ser guiado por datos fidedignos y actualizados. Los monitoreos no salvan vidas, las salvan la actitud médica basada en estos datos. Ninguna herramienta reemplaza a otra, son complementarias. Deben usarse algoritmos y protocolos para unificar criterios y obtener mejores resultados. El neuromonitoreo y la falta de tecnología no son excusas para un adecuado manejo de estos pacientes, por lo menos observación clínica, imágenes, etc. El tratamiento de los pacientes debe basarse en un pensamiento fisiopatológico, determinar patrones de adecuación de flujo, de consumo, conocer cómo está la autorregulación. Debe usarse algoritmos y protocolos para unificar criterios y obtener mejores resultados. Imprescindible el trabajo multidisciplinario. El futuro, integración informática y respuesta inmediata a cambios fisiopatológicos negativos. Y recordar, podemos atender a un paciente como el capitán cavernícola con conductas, tratamientos arcaicos, o como el Dr. House, a través de un análisis exhaustivo con múltiple información, buscando individualizar el tratamiento hacia ese paciente para los mejores resultados. Los mejores resultados no es la vida o la muerte del paciente, es el paciente que logra volver caminando y reinsertarse a su vida familiar y laborar la mayor posibilidad. Muchas gracias, protección, éxitos.